tenaz suele implicar un esfuerzo activo por mantener una vida matrimonial. Si el amor más tenaz nace de la gratitud, se podría interpretar entonces que la verdadera fuerza de una relación matrimonial no reside en la ausencia de conflictos, sino en la capacidad de recordar y valorar los motivos por los cuales se eligió a la otra persona. Queridos radioescuchas, sean cordialmente bienvenidos a su programa radial número 9, titulado El amor más tenaz nace de la gratitud. Este es un espacio donde la palabra, el testimonio y la reflexión nos permiten acercarnos a los temas que forman parte de nuestra vida, de nuestra historia y por supuesto de nuestra sociedad. Antes de comenzar, deseo compartir con ustedes lo siguiente. Este programa es un espacio de diálogo, reflexión y difusión cultural. Las ideas y opiniones que se van a compartir el día de hoy durante este episodio corresponden a las personas que las expresan y forman parte de un intercambio respetuoso de experiencias, conocimientos y puntos de vista. Por tal motivo, el contenido que vamos a vertir el día de hoy tiene fines informativos, educativos y culturales y no representa necesariamente la postura editorial de Hidalguense Radio y Televisión, ni tampoco de María G. Frías Medina, la voz de la memoria desde Houston. Por lo tanto, agradecemos a nuestra audiencia que nos acompañe esta mañana. Les damos una bienvenida con todo respeto y un espíritu de agradecimiento hacia ustedes. Como es de su conocimiento, recuerden, pueden comunicarse con nosotros y dejar sus saludos o comentarios al número de cabina. Si nos escuchan desde los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, se me olvidó decirles que tienen que marcar el código 011. ¿Okay? Es 011, la clave del país México, que es 52, y la alada del estado, que es 775, y luego continúa 152. 1639, que es el número de teléfono del área. Pero si nos escuchan desde México, no necesita hacer todo eso, simplemente marque 775-152-1639. Vuelvo nuevamente para los Estados Unidos, marque 011 más 52 más 775-152-1639. Pues es un honor estar aquí con ustedes nuevamente esta mañana. Estoy muy contenta porque tenemos un invitado más que especial. Es un invitado que convivo y convivimos juntos todos los días de nuestra vida, desde casi 30 años. Antes de presentarlo, quiero indicarles que pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Ahí voy a compartir, de hecho estamos compartiendo todos los videos los podcasts que estamos grabando en vivo, se colocan en esta plataforma para que ustedes puedan inmediatamente ver o escuchar este audio por si algún momento la señal se pierde, pero también para recordar si entrevista fue de su agrado, pueden con todo gusto entrar a la página de YouTube. Por favor, recuerden escribir después de youtube.com, agregue por favor la diagonal invertida y luego agrega el simbolito de @. Es muy importante que después de la diagonal agregue el símbolo de @, todo junto, mariafrias.escritora. Si es así, va a llegar inmediatamente al canal y puede inmediatamente enlazarse para que no lo lleve a otro lugar. Bueno, pues hoy hablaremos que el amor es más tenaz y no es el que nace del estrépito, sino el que germina en el silencio de un corazón agradecido. Un gracias sincero, repetido una y otra vez, es lo que alimenta la unidad matrimonial, familiar y también la convivencia en una sociedad. Gracias es quizá la palabra más poderosa que podemos ofrecer a quien amamos o quien convivimos. Por eso, el día de hoy, tengo a un invitado muy especial. Es mi esposo. Ese esposo mío que amo con todo mi corazón es ingeniero químico ambiental. Su nombre es Edwin Centeno, del que me siento profundamente orgullosa en el buen sentido de la palabra y que amo día a día. Y en un momento van a saber por qué lo amo tanto. Él nació en la hermosa isla del encanto, Puerto Rico, esa pequeña isla que llevo grabada aquí en mi alma y que recuerdo con todo mi corazón. Le mando un cordial saludo a toda nuestra audiencia, radioaudiencia que se encuentra en Puerto Rico, que ha viajado a Puerto Rico, o que es puertorriqueño, que vive en los Estados Unidos o en otro lugar del mundo. Que les mandamos un abrazo grande, un
un sentimiento de amor de nosotros hacia ustedes para hacerles saber que les queremos con todo el corazón, pero no solamente a nuestra audiencia de Puerto Rico, sino a todos y cada uno de ustedes que nos escucha esta mañana. Voy a dar el micrófono a mi esposo para que él pueda hablarnos acerca de él. ¿Qué quieres decirnos, amado? Voy a cerrar mi micrófono para que tú puedas compartir con nuestra radio audiencia, que te conozcan quién eres, y nada, vamos a empezar con eso. ¿Quieres abrir tu micrófono? Muy buenos días, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Como dijo mi esposa, mi nombre es Edwin Centeno, soy ingeniero químico de profesión y nací en el archipiélago de Puerto Rico. Puerto Rico no es solo una isla, sino que es un archipiélago completo. Y he estado trabajando en esa rama por 35 años. He dedicado, y es mi pasión, proteger el medio ambiente. Gracias, Edwin. Bueno, pues Edwin es tímido, pero él aceptó este reto. Dijo, está bien. Y eso me encanta. Por eso quiero empezar con este pensamiento de apertura, porque dice así: la libertad es el derecho de hacer lo que no daña a los demás. Nuevamente, la libertad es el derecho de hacer todo lo que no daña a los demás. Y con ese amor que él tiene, a pesar de que es algo difícil hablar en público o hablar a través de una estación radial digital, aceptó ese reto, porque él sabe que esto no daña a los demás, sino todo lo contrario, va a ser de beneficio para todos aquellos que escuchan, porque eso nos da libertad. Libertad es el derecho de hacer todo lo que no daña a los demás. Este es un pensamiento muy profundo de Eugenio María de Hostos. Él fue un educador, un filósofo y escritor puertorriqueño del siglo XIX. También se le conoció como el gran ciudadano de las Américas por su incansable lucha por la independencia de Puerto Rico y Cuba, y por ser un pionero en la defensa de la educación universal y los derechos de la mujer. El día de hoy vamos a hablar de él. Vamos a hablar de Puerto Rico, pero quiero en un momento ya hacerle preguntas específicas a mi esposo, porque vamos a hablar de la tierra que lo vio nacer, su Puerto Rico amado. Voy a hablar de su identidad, de su historia y de esa relación profunda que tiene o que mantiene con la tierra de su origen. Y aun cuando la vida nos ha llevado a vivir lejos de ella, en este caso a mi esposo principalmente, él tiene un gran recuerdo. Déjenme comentarles algo que es confidencial. Él no lo sabe, pero yo lo voy a decir aquí. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Mérida, en México, en la península de Yucatán. Y fuimos a comer a un restaurante típico en el centro histórico de la ciudad. Y bueno, en ese momento empezaron a tocar una canción. De hecho, estaba en la radio esa canción, que es En mi viejo San Juan. En ese momento vi que sus lágrimas empezaron a brotar, y no había manera de que yo pudiera consolarlo. Sentí tanta ternura, tanto amor, y en cierto modo me sentí culpable. Me sentí como que si lo hubiera arrancado de lo que más amaba para estar en una tierra extranjera y estar en nuevos territorios, en nuevos mundos, y él prácticamente sintiendo ese amor por su país. Ese es mi esposo, esa es su identidad, ese es su origen. Y al final vamos a colocar la canción de En mi viejo San Juan para que puedan sentir la letra y los sentimientos que él tiene por Puerto Rico. Pues vamos a empezar a hablar de identidad y pertenencia. Y quiero empezar con una pregunta. Edwin, cuando tú piensas en Puerto Rico, ¿qué es lo primero que llega a tu corazón? Esa es una pregunta un poco difícil, pero yo diría que es la gente, es su historia, es aquellos héroes que han luchado en Puerto Rico y que han escrito en su literatura, han dejado huella
que ha acabado en mí. Yo estudié 12 años historia de Puerto Rico, así que es un área donde pude entrar en muchos de los escritores y uno de los que más me caló hondo fue Eugenio María de Hostos, en dos de sus obras, un ensayo que era sobre la educación de la mujer, y el otro es la moral social, y por tercero su primera y única novela, La peregrinación de Bayoán. Si se dan cuenta, él empezó desde su etapa universitaria, aunque él tuvo una gran formación en cuanto a lo que se refiere a historia de Puerto Rico y también en su lengua madre, nuestra lengua madre, el español, desde la preparatoria. Él era una persona que le llaman en Puerto Rico estofón. ¿Qué significa eso en el lenguaje cotidiano de México? Alguien que es aplicado, alguien que es responsable con su educación, y él no se permitía menos que el tener buenas calificaciones. Era un estudiante sobresaliente y él le encantaba averiguar todo aquello que le llamaba la atención. En este caso, no solamente lo leía de una manera superficial, se iba profundamente a esos conceptos, y es ahí donde empieza él a despertar a todas estas ideas, a todos estos conceptos filosóficos, y de hecho toma una gran variedad de clases de filosofía en la universidad, que después yo le reclamaba y decía, bueno, ¿y por qué no te pusiste a estudiar mejor lenguas extranjeras en lugar de tomar tantas clases de filosofía? Pero ahora entiendo que eso fue una formación que no solamente moldeó su manera de ver la vida, sino también le permitió tener una apertura global, de entender no solamente la puertorriqueñidad, sino también el mundo que le rodeaba. Por eso quiero pasar a otra pregunta. ¿Cómo describirías tú, Edwin, la identidad puertorriqueña a una persona que nunca ha visitado la isla? ¿Cómo la describirías tú? ¿Qué es identidad puertorriqueña a una persona que nunca ha visitado la isla? Y que estoy seguro que muchos de nuestros radioescuchas no han visitado Puerto Rico y posiblemente estén ubicándolo con Costa Rica, pero no es Costa Rica, es Puerto Rico porque se encuentra en el Caribe. ¿Cómo les describirías a ellos la identidad puertorriqueña a aquellos que no han visitado la isla? Bueno, la identidad puertorriqueña data de muchos años. Puerto Rico es una nación que tiene más de 500 años de historia, más de 500 años de cultura formándose, que hacen que cada persona que viva en la isla, que nazca en la isla, inclusive muchas personas que van a la isla, quieran quedarse ahí. Yo no conozco ningún puertorriqueño que no desee regresar a su tierra, no importa en qué parte del mundo esté, porque esa cultura, ese calor de la gente, ese sentido de familiaridad, ese sentido de algo que se ha ido, como diríamos en términos de la cocina, cocinando por más de 500 años, esa mezcla que tenemos de culturas, que muchos solamente la llaman taína, africana y española. No es solo eso. A Puerto Rico llegaron personas de Israel, llegaron personas de los países árabes, de los países escandinavos, de todas partes del mundo, y eso es lo que hace a Puerto Rico y a cualquier persona que llega allí, y la belleza de sus bosques. En Puerto Rico hay bosques tropicales, hay pequeños desiertos, hay bosques secos. En un lugar hay un bosque tropical donde llueve más de 365 pulgadas al año de agua, pero también hay un bosque seco que apenas cae agua. Así que dentro de Puerto Rico hay tantas cosas que nos unen, que cualquier persona que lleva, inclusive no nació ahí, pero tiene sangre de Puerto Rico, dice: yo soy boricua, yo soy de Puerto Rico. Fíjese qué interesante. Yo estoy de acuerdo con mi esposo. Es hermosa la isla. Amo Puerto Rico como si fuera mi primera patria. Y ese conjunto de valores, la comida criolla,
el mofongo. Son platos, en este caso para mí, el plato que más me ha encantado y me encanta y me sigue encantando es el mofongo, que es plátano verde, prácticamente cocinado de una manera para aquellos que somos de México o de otro país. Tal vez para algunos países como El Salvador, Honduras, están más familiarizados con la parte de cómo de preparar el plátano en diferentes formas, pero para aquellos que solamente vemos el plátano como postre o como una fruta, para mí al principio fue un poco difícil el comprender que el plátano verde se comía, ¿no? Se comía y se guisaba además. Entonces esto fue algo muy interesante para mí de ver esas tradiciones. Aunque es español, déjenme decirles que la manera de hablar del Caribe es completamente distinta a la parte peninsular o a la parte de los otros países de América Latina. Es un pueblo rico en cultura, en historia, en la variedad de grupos que se ha mezclado a través de los siglos. Y además déjenme decirles algo, las mujeres son preciosas, son bellísimas las chicas, las muchachas. Los muchachos también son guapos, pero las chicas son muy lindas. Entonces esa mezcla que hay, esa convergencia de siglos, de raíces, ha hecho que se genere una cultura que tiene aportaciones hacia otros pueblos. Quiero hacer otra pregunta a mi esposo, y esto tiene que ver un poco con la historia política que muchas personas se hacen. ¿Cómo entiende un puertorriqueño la situación de Puerto Rico? Claro, recuerden que esto es un punto de vista muy personal de mi esposo, que no tiene que ver tampoco con la opinión general de la isla, pero yo quería saber en su punto de él, ¿qué piensa él o qué entiende él sobre la situación de Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos? Bueno, Puerto Rico, la situación de Puerto Rico ha sido desde 1898 que entraron los Estados Unidos a Puerto Rico, ha sido de un país que no es soberano y que no es independiente. Puerto Rico no puede... Políticamente, Puerto Rico es controlado por Estados Unidos. Tiene un poco de soberanía interna porque hace ciertas leyes, tiene ciertos tribunales para trabajar, pero en esos tribunales y en esas leyes pueden interferir los Estados Unidos, así que no es soberano completamente, tiene cierta cierta soberanía interna, pero no es completa, así que es un país que está bajo, que no tiene soberanía ni tiene independencia. Qué interesante. Y también algo que yo observé cuando estuve en Puerto Rico es que aunque es podríamos decir una correlación con Estados Unidos, el voto no se puede votar para elegir candidatos dentro de los Estados Unidos. Si ellos viven dentro de la parte norteamericana, sí, pero no durante la isla. Es muy interesante la historia de Puerto Rico y su relación con los Estados Unidos. Para aquellos que les interese ese tema, les invito a que busquen y que encuentren sus propias respuestas sobre esa relación que existe y sobre la historia de Puerto Rico. Es algo que tiene un bagaje cultural histórico que para muchos de nosotros ignoramos. Así que dejo ese libro abierto, vayan a las bibliotecas, busquen información sobre esta situación política que se vive dentro de Puerto Rico. Ahora yo quiero pasar a una pregunta más íntima, más personal para mi esposo. ¿Qué significa para ti ser puertorriqueño? Es una pregunta difícil porque tiene muchos sentidos, pero para mí es ser parte de una nación que ha luchado por 500 años y ha resistido por 500 años toda la parte de opresión y de otros países que han dominado la parte política de Puerto Rico, porque no puedo decir la parte cultural. La parte cultural se ha mantenido el pueblo y se ha dominado, aun cuando han pretendido cambiar nuestro idioma al inglés. Nos hemos resistido y no
no lo hemos permitido. Así que esa es la parte de pueblo luchador, que aunque muchos no lo creen de esa manera, sí lo es. Luchar no es solamente ir con las armas, sino que luchar se puede hacer a través de la literatura, a través de la educación y a través de la cultura. Podemos tener una lucha constante, que tal vez es más lenta que luchar con las armas, pero también es una lucha válida. Fíjese lo que menciona mi esposo. Yo cuando estaba recién casada migré hacia Puerto Rico y vivimos ahí por varios años antes de emigrar a los Estados Unidos. Y algo que yo observé era la manera en cómo se manifestaban. Cuando algo no era del agrado del pueblo, por lo regular yo veía en mi país una manifestación un poco confrontativa, y puedo decir que muchas veces violenta y hasta el día de hoy, ¿no? Y también en muchos países, incluyendo los países que están cercanos a Puerto Rico. Pero algo que me encantaba y yo realmente me gustaba era cómo a través de la música manifestaban sus ideales o sus peticiones. Muy interesante. Los jóvenes principalmente tenían una fuerza de convocatoria hacia otros jóvenes, y también obviamente había adultos profesores, y marchaban, bailaban, cantaban, y a un ritmo de plena, muy típico de la parte hereditaria cultural de Puerto Rico, manifestaban sus deseos y sí, lograban cambios. Me parecía magnífico lo que yo veía, y eso lo registré en mi memoria. Por eso hablar de Puerto Rico significa hablar de las personas que han pasado por mucha historia, pero también lo que piensan sobre la educación, sobre su libertad y su futuro. Dentro de esas figuras que surgieron en Puerto Rico se encuentra Eugenio María de Hostos, educador y pensador puertorriqueño, cuya visión dejó una profunda huella en la formación intelectual y humana, especialmente en mi esposo. Cuando él conoció su visión, no solamente la abrazó, sino también pudo comprender el potencial, la dignidad y la capacidad que tienen las mujeres. Eugenio María de Hostos era un visionario para su época. Estoy hablando del siglo XIX. Él veía a la mujer fuera de un rol que no era el del siglo XIX, él la veía en el siglo XXI. Entonces, él declaró la importancia que tenía, obviamente, el voto para la mujer, que la mujer obtuviera una educación superior, porque eso era una fuerza transformadora que iba a ser capaz de cambiar no solo la propia vida de la comunidad, de su propia familia, sino también el destino de un país y finalmente de toda una sociedad. Por eso es que mi esposo abrazó, cuando yo lo conocí por vez primera, que fue a través de la tecnología digital, aunque ustedes no lo crean, nos conocimos a través de el internet hace casi 30 años, que no es lo mismo de ahora, y bueno, fue un milagro el habernos encontrado. En ese momento, él lo primero que me habló fue justamente de Eugenio María de Hostos, y empecé a conocer, me mandaba incluso fragmentos de sus escritos, y me llamaba mucho la atención la visión que él tenía de la mujer, y me enamoré. Mi mamá no lo podía creer, decía que yo estaba un poco loca, que esas eran cosas prácticamente de un ser completamente de las tinieblas, y me dijo que eso no podía ser, que la gente se enamora conociendo, saliendo, y en realidad mi esposo y yo nos enamoramos solamente a través de las letras. No nos conocimos hasta que él viajó a Ciudad de México y nunca intercambiamos fotografías, solamente palabras. Así que vean el impacto de la palabra, de cómo Eugenio María de Hostos escribe su visión de un futuro en cuanto a sociedad, libertad, en cuanto a la importancia de la educación. Y entonces, adicional a esto, mi esposo tenía un ejemplo vivo de sus padres y de sus abuelos. Hombres que expresaban un respeto, cuidado y amor hacia sus esposas e hijas. Y esto quiero decirles, esto es un testimonio personal. Cuando muere el hermano de su papá, es decir, su tío abuelo, él muere, vienen sus hijos a ese sepelio, y hay en especial un primo hermano de mi esposo, que él es un destacado químico que ha dado pláticas alrededor del mundo,
y estuvo sirviendo en el servicio de los Estados Unidos por muchos años. Llegó a la isla de Puerto Rico, a él le ofrecieron que diera las palabras a su padre antes del entierro, y yo esperaba que él pudiera decir: gracias a mi padre yo estoy profesionalmente como estoy, gracias a ellos, etcétera. Y lo primero que dijo este hombre tan destacado, dijo: lo que más recuerdo de mi padre fue la manera en cómo trató a mi mamá. Y eso ha quedado de ejemplo para mis hermanos y para mí. Y cuando empecé a observar a sus familias, a sus esposas, efectivamente, es la manera en cómo su padre trató a su madre, y eso fue un reflejo para sus generaciones. Y lo mismo me ha pasado a mí. Vi cómo mi suegro trataba a mi suegra. Ella ya falleció, con un respeto y un cuidado que para mí no había palabras. Entonces hoy comprendo que esos años universitarios de mi esposo no solamente traía el ejemplo de sus padres y de sus abuelos, porque es un efecto dominó. Él encontró en ese pensamiento de Hostos una filosofía que fortaleció aquellas enseñanzas familiares y sembró en él una comprensión todavía más profunda sobre la dignidad, la inteligencia y el potencial de la mujer. Por eso yo quiero preguntarle a él, que me conteste, ¿por qué Eugenio María de Hostos, pensador, filósofo y educador puertorriqueño, es una figura tan apreciada por ti? Bueno, yo podría decir que su ensayo que él publicó, que se tituló La educación científica de la mujer, ese ensayo fue publicado en Chile en el año 1881. Él habló de 4 puntos importantes. Primero, que la educación era una herramienta de emancipación para las mujeres. Él decía que educar a la mujer no era un acto de caridad, sino un deber social y un derecho natural. Luego, él criticaba la educación tradicional de la mujer, porque él decía que él abogaba por una educación científica y moral, y decía que la mujer tenía la misma capacidad que el hombre para comprender matemáticas, sociología, derecho y las ciencias tradicionales. Tercero, el rol de la mujer para construir la sociedad. Él en el hogar no la veía como una sirvienta, sino como una primera educadora y la base de la familia de manera consciente y racional. Y en la esfera pública la veía como una mujer educada podía convertirse en una ciudadana capaz de influir positivamente en la política, la economía y la cultura de su país. Y aunque el enfoque estaba ligado a una pedagogía, eso se sentó las bases para las mujeres intelectuales de América Latina y el Caribe. Así que eso fue lo que profundamente, ese ensayo es una obra magnífica para leer, para que todos podamos leer la educación científica de la mujer, porque aún en los días de hoy aplica para las partes que estamos viviendo en este momento. Acaban de escuchar algo muy importante. En un momento le voy a volver a preguntar y que él pueda repetir la obra que está publicada, porque él mencionó 3 puntos muy importantes. La educación para la mujer es una herramienta de emancipación. Cuando una mujer recibe educación, rompe las cadenas de ciclos de esclavitud, de paradigmas, de tradiciones falsas. Porque como lo decía Eugenio María de Hostos, la mujer tiene un potencial tan igualitario, tan grande, que puede llegar no solamente en la influencia de su esfera en el hogar, sino más allá del hogar, en la sociedad, influir en la cultura, en la política, en las ciencias, y lo hemos visto. Por eso, lo que él miró en el siglo XIX no era lo que la mujer estaba viviendo. Él estaba viendo una visión futurista que para nosotros hoy en día es muy común ver
a mujeres que son, por ejemplo, pilotos de avión, podemos ver mujeres científicas, las mujeres de la NASA, podemos ver una gran cantidad de mujeres estando en la política. Actualmente México tiene una mujer presidente con un doctorado, y vemos así una variedad que se expandió a través de los años, a través de los siglos, del siglo XX, XXI ahora. Estamos viendo cómo este pensamiento ha influido y ha llegado, pero también con tristeza podemos ver que aún hay muchos países que siguen todavía fomentando el estancamiento de la mujer y no permitiéndole que se desarrolle, ya sea por cultura, por situaciones de sobre todo las personas que están alejadas de la ciudad, que las oportunidades son mínimas para ellas. Yo quiero terminar este segmento con la última pregunta. Para ti, Edwin, amado mío, si tú pudieras describir cómo debe de ser la mujer del siglo XXI, ¿qué podrías decir? ¿Cómo debe ser la mujer del siglo XXI? Para mí la mujer del siglo XXI debe ser una mujer que sepa que tiene los mismos derechos que el hombre y que esos derechos son la clave para su desarrollo y para su verdadera independencia espiritual y social. O sea, en otras palabras, es la manera en que la mujer puede desarrollarse y continuar desarrollándose sin erosionar la parte fundamental del hombre, sino que ambos pueden ir de lado a lado haciendo las mismas cosas, que es el desarrollo y de su independencia espiritual, los derechos humanos y la vida social. Qué maravilloso. Ya se dan cuenta por qué me enamoré de mi esposo. Quiero que por favor vuelvas a repetir las obras que están, si están en Amazon, o dónde las puede conseguir nuestra audiencia, y cómo se llaman nuevamente los dos obras que mencionaste de Eugenio María de Hostos, para que las personas puedan buscarlas. Sí, las obras se pueden buscar, algunas de ellas están en el internet. La primera es La educación científica de la mujer. Ese es un ensayo, es lo más que escribió Eugenio María de Hostos. Y el otro se llama, otro ensayo muy importante, se llama La moral social. Y el tercero es su única novela, que se titula La peregrinación de Bayoán. Y lo interesante de la novela es que en España no la dejaron que se publicara, y fue publicada en Chile por primera vez, porque Eugenio María de Hostos estuvo mucho tiempo en Chile y mucho tiempo en República Dominicana. Así que esas son las tres obras. La peregrinación de Bayoán es una novela, La moral social es un ensayo, y La educación científica de la mujer es otro ensayo. Muchísimas gracias, Edwin. Bueno, se ha dado cuenta que tenemos mucho por qué aprender, ¿correcto? Incluyendo aquellos que son unos expertos en literatura latinoamericana o europea o americana o inglesa. Creo que tenemos algo que aprender. Creo que todos los días siempre hay algo que podemos agregar a nuestra vida. Es una obra muy importante que escribió. Voy a hablar de la peregrinación de Bayoán, una novela altamente filosófica, y su pensamiento, podemos ver el pensamiento puertorriqueño, la manera en que él podía ver la historia, y obviamente expresa sus inquietudes políticas, morales y humanas, no solamente de Puerto Rico, también de todas las Antillas y en especial de América Latina. Ojalá que esto sea de su agrado. Y bueno, vamos a pasar ahora a un momento muy íntimo, que es nuestro matrimonio. Y bueno, vamos a hablar de nuestro amor, de nuestra familia, de nuestro matrimonio específicamente. Pero antes quiero, querida radio audiencia, que escuchen una composición que hice a mi esposo. Él no la ha escuchado la nueva versión, escuchó la versión anterior, pero era muy larga y tuve que recortar la versión. Ayer cuando le mostré la canción, tenía tanta emoción, que le dije,
vamos a bailar. Así que nos abrazamos, escuchamos la melodía y empezamos a bailar. Ese es el amor que hay entre nosotros. No tenemos hijos ya en el hogar, ya uno, como ustedes ya saben, uno de ellos falleció hace 4 años, el otro está casado, recién padre, y estamos solos, mi esposo y yo. Y aquí no hay miradas, no hay protocolo, así que nos pusimos a bailar y a escuchar la canción. Espero que ustedes puedan escuchar cada parte para que podamos pasar al siguiente segmento, que es la parte de nuestro amor. Voy a pedir a Cabina que por favor nos ayude a colocar la canción Cuando te miro. Gracias, Cabina. Cuando te miro, han pasado casi 30 años desde el día en que unimos nuestro amor. No todo fueron días sencillos, pero aún caminamos juntos, uno al lado del otro. Si es verdad, tenemos inviernos, silencios y lágrimas que hemos aprendido a sanar. Pero entre las grietas de la vida siempre volvimos a empezar. Porque cuando yo te miro, todo vuelve a florecer. No veo el paso de los años, solo al hombre que aprendí a querer. Cuando te miro, todavía sonrío como aquella joven que te vio llegar. Aunque el tiempo cambie nuestros cuerpos, mi corazón te vuelve a abrazar. Cuando te miro, todavía eres mi casa, mi refugio, mi paz y mi verdad. Después de casi 30 años juntos, hoy te amo mucho más. He vivido más años a tu lado que en el hogar donde aprendí a crecer. Sé que mi madre descansa tranquila porque sabe de la protección y de tu amor hacia mí. Nunca cortaste el vuelo de mis sueños, me enseñaste que podía llegar. Y cuando mis fuerzas se agotaban, tus manos me volvieron a levantar. Hoy pienso en nuestras madres que ya no están. Ellas confiaron en nosotros dos. Sé que un día dirían sonriendo: gracias por cuidarse, por permanecer, por hacer del amor un lugar donde vivir. Cuando te miro, agradezco el camino, cada prueba que logramos superar. No te amo solo por quien fuiste, te amo por quien eres hoy. Y si pudiera volver al comienzo, entre miles te volvería a encontrar. Tomaría otra vez tu mano y volvería a elegirte. Si Dios nos regala más tiempo, quiero continuar envejeciendo junto a ti. Y cuando el espejo olvide nuestra juventud, mírame, mi corazón sabrá quién eres tú,
porque si viviera esta vida otra vez, te elegiría una vez más y siempre a ti. Cuando te miro, querida radioaudiencia, estoy muy agradecida de que regrese nuevamente a nuestro programa María G. Frías Medina, desde la voz de la memoria desde Houston. Estoy llorando también. Ha sido una canción que nació de mi alma, de lo que significa mi esposo para mí. Pero antes de pasar a lo que yo siento, quiero decirles lo que acabo de recibir de Puerto Rico, de una amiga muy querida, Ana Belén Sierra, que le mando un cariño grande, y en un momento voy a pasar a los saludos de ustedes, porque eso es la vida de matrimonio. Ella la vamos a tener ya en el próximo sábado con nosotros, que nos va a hablar de su propia experiencia. Ella dijo lo siguiente: yo estoy aquí llorando, siento que estoy perdiendo el mío de 49 años. Cuando la vida, cuando el espejo, ¿verdad? Ya no nos empieza a reconocer, cuando ya nuestro cuerpo empieza a envejecer, a enfermar, cuando sentimos que nuestra vida se nos va porque hemos compartido toda una vida en matrimonio, sentimos el deseo de que no pase, de que no llegue ese día. Pero de algo estoy completamente segura, que vamos a poder volver a vernos, vamos a poder volver a estar juntos, pero ya sin vejez, sin enfermedad. Estaremos eternamente unidos y les diremos a nuestros compañeros y compañeras de matrimonio: eres mi casa, mi refugio y mi verdad. Cuando te miro todavía sonrío. Cuando nos miremos vamos a volver a sonreír, como aquella joven que fuimos, o jóvenes que fuimos cuando nos vieron llegar. Nuestros padres nos abrazarán y nos dirán gracias por cuidarse el uno al otro, gracias por permanecer juntos, por hacer del amor un lugar donde vivir. Y eso, como ya les mencioné, se pasa a la siguiente generación y a la siguiente y a la siguiente, lo mismo que la violencia. Bueno, el día de hoy quiero, antes de pasar al otro segmento, gracias María Belén, Ana Belén, estoy muy agradecida por tus palabras y hay muchos saludos, pero voy a irme brevemente, espero no saltarme a ninguno. Griselda Soto de Tulancingo, Lulú Contreras de Pachuca, Mariela del Bosque de Tulancingo, Carolina de Tlaxcala, Carolina Guzmán de Veracruz, Erika de Ocadis de Cancún, Alba Sánchez de Colombia, Ana Loy de Tulancingo, Samantha de Los Ángeles, California, Virginia de Venezuela, Noemí de Buenos Aires, Argentina, Shania Costa de Ecatepec, de Estado de México, Angélica Ayala, Ciudad de México, Rosa Hernández de Tlalpan, Ciudad de México, Mar Amaro de Capixtla, Morelos, Gloria Mercado de Los Ángeles, California, Adriana de Atocpan, Nelly de Tulancingo, Ali Daniela Molina de Quito, Ecuador, Jenny Casanova de La Habana, Cuba, Leticia González de Guadalajara, Jalisco, Jessy Quintero de Monterrey, Nuevo León, y a todos nuestros amigos, que yo sé que las líneas se saturan muy rápido en los primeros minutos, pero les mandamos un amoroso y gran abrazo a cada uno de ustedes por escucharme, por seguirnos en esta estación Hidalguense Radio y TV, y por encontrarnos en este espacio del recuerdo donde se hace palabra y el corazón encuentra un espacio para amar. Bueno, pues ha llegado el momento de que puedan conocer algunos secretos. Vamos a hacer varias cosas que al final es algo diferente a lo que he venido haciendo, porque tengo unas preguntas rápidas para mi esposo y tiene que contestarlas sin pensarlo, ¿ok? Algunas van a ser un poco graciosas, otras un poco serias, pero es la dinámica que tengo para el final. Quiero decirles que mi esposo y yo hemos llegado a estar juntos porque el amor verdadero no permanece inmóvil, atraviesa el tiempo, conoce las pruebas, aprende a perdonar, madura y se transforma. Eso no se logra en un año, ni se logra con otros, con factores que no son duraderos.
Tal como escuchamos en la canción del intermedio, hemos aprendido mi esposo y yo a caminar juntos. Comprendo que quizá uno de los grandes secretos de nuestra permanencia ha sido el aprender a agradecernos el uno al otro. El amor es más tenaz cuando nace de la gratitud, y esa es la reflexión que queremos dejarles esta mañana. Todas las mañanas y todas las noches, siempre mi esposo y yo oramos juntos y damos gracias al Creador, damos gracias al Padre Celestial en el nombre de su Hijo, por todo lo que Él nos ayuda y nos mantiene. No hay un solo día que pase, ni un solo día que no hagamos eso. Y también cuando estamos juntos en el momento de los alimentos, siempre hacemos una oración. En todo momento nos mantenimos dando gracias, el uno al otro, él a mí, yo a él, y nosotros dos hacia el Creador y hacia nuestro Padre eterno. Pues entonces vamos a empezar entonces una pregunta interesante, esposo. ¿Qué te ha enseñado nuestro matrimonio, nuestra pareja, que ningún libro puede enseñar? Esta convivencia que hemos tenido tú y yo, ¿qué te ha enseñado que ningún libro puede enseñar? Bueno, me ha enseñado que el amor eterno se construye paso a paso, poco a poco. ¿Y qué agradeces hoy de nuestra historia juntos? Agradezco por ti, porque tú has sido la que ha estado conmigo en cada uno de mis pasos. Y yo a ti, porque tú me has ayudado mucho, aunque a veces no me quieres lavar los platos, pero yo sé que pero yo sé que tú haces mucho más por mí que lavar los platos. Yo agradezco tanto, y que cocinar, por cierto, porque cocina muy rico mi esposo. Yo agradezco tanto el que tú hayamos estado juntos, porque el amor más tenaz nace de la gratitud, y yo me siento infinitamente agradecida porque estemos juntos, porque cuidas de mí, porque me amas y porque no hay nunca un no. Y a veces yo pienso que me aprovecho de eso, pero digo, no, tengo que dar más sís yo ahora, por cada sí que él me da, yo tengo que dar 5 sís más que él. ¿Qué agradeces hoy de nuestra historia juntos? Que agradezco de nuestra historia juntos, sí, a ti básicamente. Tú has sido quien me ha inspirado a continuar algunas cosas que no hubiese continuado si no hubiese sido por ti. Déjenme decirles que el momento más intenso que mi esposo y yo tuvimos fue cuando él enfermó. Él estaba a punto de fallecer. Fue un momento muy difícil. Le quedaban horas de vida. Nosotros, en un desespero, dejamos todo lo que teníamos aquí en Estados Unidos, nos regresamos a Puerto Rico con la finalidad primero de que si él muriera en su isla, en su tierra. Y llegamos a pedir prácticamente ayuda. Encontramos ayuda no solamente financiera por parte del gobierno, que nos dio una ayuda financiera para que pudiéramos vivir, salir adelante en ese tiempo que estábamos en Puerto Rico, que regresamos a Puerto Rico. Nuestros hijos recibieron una beca estudiantil debido a la condición que mi esposo no podía ya generar ingresos. Yo estaba desempleada también. Entonces estábamos viviendo un momento muy difícil como matrimonio, como familia. Y ya estábamos esperando en qué momento él ya pudiera partir. Él ya estaba sujeto a una máquina de oxígeno 24 horas 7. No podía vivir sin esa máquina porque moría prácticamente de asfixia. Él necesitaba un trasplante de hígado urgente. Pero los milagros suceden, como ya lo vimos en otra reunión. Los milagros existen para los que creen. Nosotros nunca pedimos ni demandamos que llegara un hígado, simplemente pedimos que pudiéramos soportar esa prueba y dejar las cosas en las manos de Dios, y un paso a la vez, un día a la vez. No, ¿verdad? Nosotros nunca estábamos clamando o exigiendo un hígado o una cura, nunca. Aceptamos la voluntad, la prueba, solamente pedimos que pudiéramos resistir, y el milagro llegó. Inmediatamente citaron a mi esposo en Houston para que regresara, porque ya era candidato para trasplante, y ahí todo comenzó de nuevo. Por eso es que en la canción decía, ¿no?, como mencioné en el espacio, tuvimos inviernos, sí, inviernos muy crudos, muy duros, pero los vivimos y volvimos a recomenzar. Y ahí es donde nacen los pasos de nuestro matrimonio. Volvimos a agradecer a Dios y estamos de nuevo de pie. Quiero hacerle otra pregunta.
¿qué hemos aprendido o qué has aprendido? Bueno, los dos, en este caso tú, ¿qué has aprendido de estar juntos estos años? ¿Cuál es la enseñanza más importante para ti que has aprendido el estar juntos? Bueno, que nuestro matrimonio depende del Señor, depende de Él. Si acudimos a Él, como lo hemos hecho siempre, vamos a seguir ambos teniendo buenas experiencias y vamos a seguir juntos por la eternidad. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo llamo una pirámide donde es un triángulo perfecto donde en los extremos está la esposa y el esposo, o el esposo y la esposa, y conforme vamos teniendo fe en ese ser supremo, vamos llegando a un punto, ¿no?, que es con el Señor. O sea, nos vamos convirtiendo. Al principio empezamos separados porque venimos de dos mundos, dos historias, pero conforme vamos avanzando en el camino del matrimonio, ese círculo, ese triángulo se va cerrando hasta que llega a un ápice, y el ápice es con el Señor, pero vamos en la misma dirección. Y a medida que nos acercamos más, nuestros valores los vamos poniendo más en el camino de Dios, en el camino de nuestro Señor Jesucristo, nuestra historia es mejor. Y vamos también, conforme nos vamos acercando más a Él, los conflictos también se van disminuyendo. Ya no tenemos esa tensión que teníamos cuando nos casamos, ¿no? Si tú pudieras darle un consejo a una pareja joven, Edwin, que está comenzando su historia, ¿qué consejo les darías? Bueno, primero que no son perfectos, que ambos van a tener errores, van a pensar diferente, pero que siempre acudan al Señor en oración y nunca se acuesten con ningún desacuerdo. Ese fue el consejo que nos dieron cuando estábamos recién casados, y había momentos en que estábamos arrodillados, cada quien en su lado, él en un lado y yo en el mío, y hasta que no encontrábamos la respuesta, hasta que no nos perdonáramos, hasta que no nos abrazáramos, nos íbamos a acostar. Tal vez para algunos digan que eso es una locura, no, esa era la manera en que nosotros resolvemos, hasta la fecha resolvemos nuestras preocupaciones, nuestros conflictos, pero en este caso ya no son conflictos de recién casados, sino ya son otros conflictos que tienen que ver con salud, con la parte de nuestra vejez, de nuestros hijos, de los nietos, de nuestras preocupaciones que ya se extienden, ya no somos nosotros, sino se extienden hacia nuestros hijos. Pues ha llegado el momento casi final de nuestro programa, y a mí me da tanta pena que podamos terminar, pero quiero terminar este programa con preguntas rápidas que deseo que mi esposo conteste. Así que vamos a empezar sin pensar, voy a irme una tras otra y tú vas a contestar, ¿ok? Número 1, una palabra para describir nuestro matrimonio. Amor. Una cosa que te hace reír de mí. Rápido. Rápido, es que me la pones difícil. Mis preguntas inocentes. Ok, eso piensa, me vas a contestar en un momento. Ok, tercera pregunta. Una lección que has aprendido conmigo. Paciencia. Un momento de nuestra historia que nunca olvidarás. Que nunca olvidaré es, bueno, cuando estaba enfermo. Algo que todavía sueñas que podamos hacer juntos. Viajar. ¿Hay una razón por la que das gracias? Por todo lo que el Señor me ha dado, pero principalmente por ti. ¡Ay, qué lindo! Ahora me toca contestar a mí. Una palabra que describe nuestro matrimonio: compañerismo. Una cosa que te hace reír de mí, o que yo me río mucho de ti, son lo que le llamamos en Puerto Rico, le llaman en Puerto Rico chistes mongos. Mi esposo es especialista en chistes que no tienen sentido, pero me hacen reír. Una lección que he aprendido contigo ha sido tu amor, tu compañía, tu paciencia. Un momento de nuestra historia que nunca olvidaré, en este caso fue tu enfermedad, que nos acercamos mucho con tu enfermedad. Algo que todavía sueñas que podamos hacer juntos, y igual que tú, yo deseo viajar contigo, pero contigo, juntos. Y una razón por la que hoy doy gracias a Dios por todo lo que nos
cuida, nos ama, nos protege y desea que seamos felices. Y en general por nuestro matrimonio. Yo quiero decirle a nuestra radio audiencia que estamos tan agradecidos, mi esposo y yo, por permitirnos compartir esta experiencia con ustedes. Les damos las gracias por amarse entre unos y otros, entre sus familias y sus matrimonios. Que esa promesa que ustedes hicieron al casarse se pueda cumplir. Yo sé que nunca ustedes van a poder decir, te fallé. Si ustedes ponen ese ingrediente en su matrimonio que es el agradecimiento, comiencen hoy a darle gracias a sus hijos, gracias a su esposa, gracias, que no quiten esa palabra de su vocabulario. Y yo en especial le quiero dar gracias a mi esposo por amarme y porque cumplió su promesa cuando él me veía que estaba dudosa si seguía adelante con su propuesta de matrimonio. Él me tomó de las manos y me dijo, confía, te prometo que nunca te fallaré. Y puedo decir que desde ese momento decidí poner mi total confianza en él hasta el día de hoy. Así que deseo despedirme, queridos radioescuchas, diciéndoles que hemos hablado hoy de Puerto Rico, de identidad, de Eugenio María de Hostos y también de unas intimidades de nosotros como matrimonio. Que ustedes puedan encontrar lo humano, que pongan la gratitud como la semilla que hace que todo florezca. La gratitud es la semilla que hace que todo florezca. Pero si ustedes quitan esa semilla, entonces nada en su vida va a florecer. Y lo único que va a traer, como todo, una hierba que es agria, que se tiene que arrancar porque no tiene ningún fruto. La gratitud no nace de la nada, se aprende en la conversación que compartimos con quienes nos escuchan, se respira en la familia que nos sostiene, se forja en la educación que damos y recibimos, se fortalece en las dificultades que atravesamos juntos y se vuelve costumbre en la decisión cotidiana de continuar caminando al lado de la otra persona. Sí, es verdad que el amor más tenaz nace de la gratitud. Entonces quizá una de las formas más hermosas de cuidar el amor es recordar todo aquello por lo que todavía podemos decir gracias. Así que mi esposo y yo les damos mucho las gracias por habernos escuchado esta mañana y hacerles que piensen en que el amor más tenaz nace de la gratitud. Vuelvo a abrir micrófonos para que mi esposo pueda despedirse de nuestros radioescuchas y con eso vamos a terminar nuestro programa, invitándoles a que se conecten el lunes 12 de julio. Vamos a tener un invitado que nos va a hablar de la limitación a la grandeza y vamos a terminar después de las palabras de mi esposo con la canción que para él es su bálsamo para el alma, En mi viejo San Juan. Entonces, amor, ¿quieres por favor despedirte de la audiencia? Sí, muchas gracias a toda la audiencia por estar aquí con nosotros en este tiempo que pudimos compartir algunas cosas y que también les envío un saludo de mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, querida radio audiencia, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Les amamos muchísimo. Nos vemos el lunes 13 de junio y pasamos a cabina para terminar con nuestra canción de cierre, En mi viejo San Juan. Gracias, países. Gracias, mi gente de Puerto Rico. Gracias a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado esta mañana. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.